para muchos dentro del Foro de Madrid, mi firma es una afrenta, es ominosa. ¿Votaste por Guillermo Lasso? Pedí el voto para él, hijo, imagínate. Pero si sabes que la ciudad de Quito es una ciudad donde suceden protestas, se tiene que preparar para eso. Y lo primero es entender que a Quito no es que vienen los indígenas, Quito es una ciudad indígena. Los permisos de construcción yo creo que han sido feudo de las personas más corruptas dentro del municipio. Algunos de ellos incluso están postulándose nuevamente para concejales. En este momento, bienvenidos a todas las personas de BN Periodismo que son fieles a estas entrevistas, que les gusta ver lo que les preguntamos también a los candidatos. El día de hoy, como siempre, nos encontramos en la terraza, gracias a las personas que nos facilitan este espacio, este maravilloso lugar con esta vista increíble de Quito que ustedes pueden ver acá. Se puede ver al centro histórico, justo a la parte ya entrando al centro de la ciudad. Ustedes pueden venir acá a la terraza en la José de Antepara, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. Pueden tomarse una bebida que ya nos van a pasar también, pueden tomarse el cóctel de cabecera llamado Pachamama y también un montón de cosas deliciosas. Aquí ya saben, un espacio certificado por BN Periodismo. El día de hoy nos encontramos, como pueden ver, con Pedro José Freile. Él es un abogado y empresario que incursionó en la política con una candidatura a la presidencia de la República, con polémicas declaraciones también y algunas firmas que han generado impacto entre los votantes, y hoy busca la alcaldía de Quito. Analistas lo ubican en el espectro político como un candidato de derecha, pero su candidatura va de la mano con un movimiento de izquierda. En sus propias palabras, no se define como un candidato, sino como un alcalde de Quito en proceso. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Andrés, feliz de estar aquí nuevamente en BN y muy contento de estar aquí en la terraza. Realmente el ambiente está espectacular, la vista desde este lado de Quito no la había visto y acabo de reparar además que la calle de aquí abajo es la Antepara. Claro. Es uno de mis personajes históricos favoritos también, así que Sí. un gusto estar aquí. Muy bien, así que ya saben, un espacio certificado no solo por BN Periodismo, sino también por Pedro José Freile. Vengan a la terraza. Quisiera comenzar un poco con tu vida académica. Estudiaste en el colegio alemán, estudiaste luego en la Universidad Católica. ¿Eres un quiteño de bien? ¿Cómo te calificarían ahí en redes sociales? Como bien quiteño deberían calificar. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Es bastante grande. En realidad yo soy orgulloso de la tradición de mi nombre por un lado paterno. La familia Freire es una familia vieja en la ciudad, bien vieja. Llegó a la ciudad como llega todo el mundo. La mayoría aquí somos indistintamente del tiempo llegados a la ciudad, excepto muy pocos que son, digamos así, apellidos originarios de la ciudad. Pero llegamos acá en el siglo XVI y en ese sentido siento que la ciudad es parte de mí profundamente, por un lado. Por otro lado, lo que se ha dado en dar con el nombre de Quiteños de Bien se asocia un poco con unas posiciones políticas que en realidad yo asocio más bien con la posibilidad del racismo y el odio y no compagino con eso. Por eso me siento bien quiteño. Bien quiteño, o sea, para ti decir que alguien es quiteño de bien es un poco racista también. Veo que hay personas, tengo algunos conocidos y amigos que de hecho se identifican así y un poco es dentro de ese espectro de motivos. La mayoría de personas te conocen a ti porque quedaste quinto en las elecciones presidenciales, siendo también una sorpresa junto a Javier Herbas, que quedó cuarto. ¿Cómo cambió tu vida al entrar a la política? ¿Qué era antes y qué es luego, después de que te conoce tanta gente también? Yo siento que no hay un cambio, simplemente es el momento en el que está la vida. Doy gracias a Dios, al cosmos, a la circunstancia de que estoy haciendo algo que siempre he pensado que es parte de lo que me gustaría hacer. Y en ese sentido estoy contento del momento en el que estamos tratando de hacer bien las cosas para poder lograr que el proceso del quinto poder como proceso político tenga la sustancia y logre los adeptos que necesita para hacer los cambios que promueve. Tú al comienzo decías un poco el tema de que se me ve como un candidato de derecha auspiciado por un movimiento de izquierda. En realidad me auspicia una alianza de partidos que va, digamos así, en distintos tonos y desde distintas posturas. El Quinto Poder es parte de la alianza, Acción Democrática Ecuatoriana es parte de la alianza, Sociedad Unida Más Acción es parte de la alianza y el Partido Socialista también. Y yo soy liberal, soy republicano, estoy convencido de mi posición filosófica y creo que lo que estamos haciendo ahora en la historia de la República ya ha tenido éxito en otras ocasiones. Galo Plaza Lasso, Carlos Andrade Marín, Isidro Ayora
y la misma Revolución Juliana, todas, digámoslo así, tuvieron participación de gente como yo eran liberales, y no hubieran logrado hacer nada si no hubiera sido con el apoyo del partido más antiguo del sistema político ecuatoriano, que es el Partido Socialista Ecuatoriano. Ya vamos a entrar al tema ahí un poco ideológico también, porque es una de las cosas que más te critican y también te preguntan en todo lado. Pero quisiera comenzar también porque en tu candidatura presidencial fuiste parte del movimiento Amigo. Ahora también estás lanzándote por esta alianza que mencionas, pero digamos que el partido más visible es el Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Es coincidencia o también es parte de tu estrategia política un poco meterte con partidos que pueden ser un poco polémicos en el espectro electoral? No, no es coincidencia. De hecho, las cosas se han dado de esta manera después de haber hablado básicamente con todas las organizaciones políticas. La Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, Creo, si, digamos de los grandes, pero la mayoría de partidos los hablamos, los contactamos, buscamos provocar una unidad entre todos a partir de una propuesta de un plan estructural que se les ofreció, en el cual se les ofreció participar, pero el sistema democrático al final de cuentas hace que los partidos en realidad, más allá de posiciones ideológicas, sean solo lo que hablábamos algún rato con ustedes mismos, unos registros, unas escuderías para competir en el proceso eleccionario, no son más que eso. De entre los partidos, yo creo que los pocos que tienen posiciones definidas, causas que realmente auspician, son por ejemplo el Partido Socialista, o experiencia en lo administrativo, como de hecho tiene Suma, o base social, como tienen el taxista Acción Democrática Ecuatoriana. Convocamos a todos, como dice, se podría decir un poco, sin desmerecer a ningún partido político, pero todos fueron convocados, pero muy pocos fueron los elegidos. Pero el componente ideológico, ya más bien entrando por ahí también, siempre se habla de izquierda y derecha. El Partido Socialista fue uno de los más críticos también a las personas que entraban al partido. Me acuerdo en los 80s, 90s también de lo que he leído, que si no eras lo suficientemente socialista, no podías más o menos como que participar ahí. Hay algunos referentes del partido. Y ahora, ¿qué pasa? Tú te defines como liberal. ¿Un liberal encaja en el Partido Socialista? ¿No es contraproducente ideológicamente eso? Como te digo, la historia nos da varios ejemplos de que funcionamos desde estas posiciones del socialismo y el liberalismo en conjunto de manera eficiente. La Revolución Juliana es una de las cosas que más ha perdurado como proceso político en la historia del Ecuador, con instituciones que a pesar de la mala calidad democrática se han mantenido. Y es justamente liberalismo junto con socialismo. El Galo Plaza Lazo igual. El único gobierno con resultados de José María Velasco Ibarra funcionó así también. Entonces no es algo extraño. Y más bien en este momento necesitamos dejar el pasado de las divisiones que son peleas solo entre políticos en realidad y concentrarnos en las causas que podemos trabajar juntos. El Partido Socialista de este tiempo es un partido de causas, es un partido de feminismo y con contenido académico, es un partido de ambientalismo con especialistas, es un partido que tiene conciencia de las deficiencias de las estructuras constitucionales desde el punto de vista de expertos. Es un partido de gente joven y claro, como toda organización, Suma tuvo 5 años al frente del municipio de Quito, todos aportan experiencias concretas y además lo interesante es que trabajamos alrededor de cosas que tenemos que hacer. Tapar un bache, evitar la inseguridad, generar un espacio de cohesión o protección social, son asuntos que no tienen que ver con la izquierda o la derecha. Te roban, hay polución, estas cosas no tienen que ver con la izquierda, la derecha, arriba o abajo. Pero más o menos eso no define el funcionamiento de lo público, digamos, en temas de salud, digamos, que en seguridad no. Ya no. De hecho, estamos arriesgándonos en este proceso a hacer una construcción propia. Por ejemplo, todo el mundo está acostumbrado a pensar en las matrices de planificación, que el medio ambiente es un asunto de ambientalistas, que la inclusión social es un asunto de antropólogos y que son casi como temáticas académicas y no nos damos cuenta de que en realidad, y esto la pandemia nos ha ayudado a repensar, en realidad todos son asuntos de salud social, que la salud mental es tan importante como la salud ambiental. El concepto de One Health a nivel global nos habla de una salud que es humana, animal y planetaria. Y en nuestro país todavía estamos entre izquierda y derecha, imagínate, estamos atrasados. Entonces, lo que estamos promoviendo es un salto cualitativo, no solamente en el contenido del discurso, sino en la capacidad de superar lo que pensamos que son diferencias para trabajar en cosas concretas. Y específicamente en este sentido de la función pública, ¿qué piensa un liberal alrededor de la salud pública? Porque generalmente se puede pensar de que piensa en la privatización, que piensa de la educación también, piensa en la privatización, a eso me refiero, ¿no? Generalmente desde la izquierda, digamos que en el purismo se piensa de que ampliar el Estado y en el liberalismo achicarlo. Las posiciones puristas de hecho son interesantes como referencia. Yo jamás
puedo denostar en contra de quien le ha metido mucho tiempo para pensar una idea. Al revés, creo que las ideas y las que son extremas de rato hay que tomarlas como ejemplo para poder debatir. Pero para nosotros ha sido claro desde nuestra propuesta presidencial. Hay 3 asuntos estratégicos en los que el Estado durante el momento económico que vivimos tiene que concentrarse. Garantizarle a la población salud, seguridad y educación. Es simple, es concreto, no es de izquierda o derecha tampoco, y para lograrlo tenemos una visión que implica que el Estado asuma una función social, que es dar certeza, para que el sector privado pueda asumir una función social específica, que es correr riesgo. Entonces es achicar el Estado. No, en realidad es hacerle eficiente. Por ejemplo, desde la perspectiva de lo municipal. No hay una estadística concreta que te diga si son entre 17,000 y 20, casi 3,000 funcionarios los que están dentro del aparato del servicio público municipal. El problema no es cuánta gente está, sino qué funciones tiene. Cuando tú analizas de cerca el aparato municipal, descubres que muchos de los funcionarios dentro del aparato no tienen funciones específicas ni carrera. Entonces, ¿cómo le puedes tú votar a alguien que no le puedes demostrar que ha incumplido algo? O sea, hasta por principio de justicia no puedes hablar solo de achicar para lograr un resultado. Es una medida, eso es incoherente. Nosotros pensamos que primero es necesario que el municipio empiece a darle servicios a la ciudad. Y en el mismo trayecto de darle servicios a la ciudad, darle vida nueva a lo que es el servicio municipal. Mucha gente dentro del servicio municipal tú le ves que trata de no tener funciones, porque lo peor que puede hacer un servidor municipal es asumir funciones, porque casi que se convierte en el tiro al blanco para que le voten, porque ya saben qué haces y entonces eres objeto de manipulación de los políticos. Si la carrera municipal fuera realmente una estructura en la cual los funcionarios pudieran entrar de agentes del espacio público y terminar de secretario, o sea, hacer toda la carrera hasta arriba, eliminaríamos un poco el riesgo de que cada vez que hay un cambio en la administración lleguen políticos con un poco de amigos de ellos que, como son cercanos, les ponen en funciones de mando sin saber qué hacer y se pelean de tomar en cuenta el criterio de personas que están probablemente formadas para hacer el servicio público de mejor manera. ¿Y por quién se debería rodear, digamos, en el caso de que tú ganes la alcaldía? Y ya vamos a llegar a eso un poco luego, pero sí quisiera adelantarlo. ¿De quién te rodearías entonces si no se deberían votar a todas las personas? Porque lo generalmente pasa es eso, ¿no? Uno llega y se ve que ponen a todo su equipo nuevo, se pierden procesos también, se desconocen algunas cosas que estaban haciendo antes. Botamos plata cada vez que se hace eso. No, nosotros estamos trabajando desde hace meses en encontrar cuáles son los legionarios que forman parte del proceso, que ya están dentro del servicio municipal. Esa es la manera en la que estamos aprendiendo el servicio, con gente que está en las secretarías, en las direcciones, en las empresas, en las fundaciones, en las corporaciones que se involucran alrededor del municipio. Entonces nuestra gente ya está ahí, solo está esperando el día en que tengamos que comenzar a hacer la gestión. ¿Y quiénes sí son objeto de cambio? Lo que se llama asesores, por ejemplo, esos vamos a prescindir. El despacho del alcalde tiene 12 asesores directos. Solo el alcalde tiene 12 personas que se supone que son la persona cercana con la que se asesora. Eso es materialmente inútil. Es imposible que te asesoren 12 personas. Los concejales tienen 6. Para nosotros lo que vamos a hacer el primer día es primero asegurarnos de que a quien le falte capacitación se la vamos a dar, hablando de los concejales, pero no van a tener asesores. Quien se atreve a postular su nombre para legislar y fiscalizar es porque sabe hacerlo, no necesita que le den no se pensando. supone de que ya llegarían sabiendo, ¿no? Pero entonces imagínate, una corte de 6, es una corte, pues, o sea, es medio pack completo de los discípulos que andaban cargando Jesús a todas partes para armar iglesia. 6 personas diciéndote, oh tú poderoso concejal, el alcalde 12 y como 10 más en nómina, de a más de $3,400 cada uno. ¿Para qué? Esas personas no van a llegar con nosotros. O sea, en el camino hemos tenido, y el proceso es curioso, el proceso de elecciones, porque hay gente que te dice, yo te voy a ayudar. Lo único que quiero es esa posición de asesor. ¿Para qué? O sea, primero hablemos del plan, qué puedes aportar, y de pronto, si dentro del municipio hay alguien que pueda cumplir funciones, bien. Más o menos como acomodarse el puesto. Okay. La gente busca acomodarse, es mal, o sea, le ven como un negocio, no como un servicio. Yo personalmente pienso tener un asesor, y es un asesor cercano a mí para asegurarme de que si estoy con gripe hay alguien que pueda saber en qué términos no se pierde la dinámica de las cosas, pero no más que eso. Y a los concejales, claro, les vamos a poner disponibles asesores, escogidos por mí personalmente, para que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Los de más alto nivel va a estar disponible para ellos, pero no para que les den pensando. Un asesor te tiene que contestar una pregunta puntual. O sea, ¿en dónde encuentro una ordenanza relativa a tal cosa? Porque no soy experto en el tema desechos sólidos.
aquí está, porque tienes un experto que te contesta, pero no necesitan a alguien que van cargando todo el día, pues, o sea, ese tipo de cosas no son viables. Imagínate, en el municipio hay asesores de asesores, y en las empresas públicas, asesores del directorio, que son distintos de los que los concejales tienen como concejales. Lo que quieren es tener estos pequeños feudos, viajar, porque eso sí, gastan plata en viajes. Por ejemplo, los presupuestos que son para seguridad o cultura, se utilizan mucho para ir cargando a los concejales a título de ser directores, a estar en ferias, a estar en exposiciones, a estar haciendo turismo de corbata, de alfombra roja y acompañados de novios, novias, qué sé yo. O sea, es un gasto totalmente insustancial, que a la ciudad no le sirve de nada, le cuesta, y es más, hace que los funcionarios que deberían estar concentrados en dar servicio estén preocupados de la vanidad. En algunas entrevistas, como en Visionarias, también estuve viendo que dijiste que detestas el sistema electoral de los políticos y que vienes con una nueva forma de hacer política. ¿Cuál es esa nueva forma de hacer política si al fin y al cabo tú eres político? Tú estás haciendo política. ¿Cómo vas a cambiar? Y como les dije un rato a ustedes mismos, yo desde chiquito me siento político. Creo que esa es mi naturaleza y mi aspiración, el estar preparado para hacer esto. Lo he pensado siempre de esa manera. Hay que mostrar esto haciéndolo distinto. Hay que tener sin miedo la posibilidad de ir sobre lo incorrecto políticamente, de decir las cosas que no se aventuran a contar los otros. Por ejemplo, en el trayecto de la construcción de la candidatura, ¿con quién hablamos, de qué hablamos y qué nos pidieron? Y yo siempre que me siento como político le digo, verás que todo lo que hablamos tú y yo, al hablar como políticos, ya es un asunto público. Entonces no hay porque dicen, esto es una conversación confidencial. No hay acuerdo entre privados. No puede haber. En materia pública las cosas tienen que ser explícitas, tienen que ser abiertas, yuchitos. Y eso es parte de cambiar la cultura política. Yo me atrevo a pensar que estamos haciendo eso. Cuando hablamos desde costos unitarios hasta la manera de hacer acuerdos políticos sobre la mesa. Y pensamos que hay que gobernar así. Hay que empezar a gobernar de esa manera, si no nuestro país solo perfecciona las cosas que están mal. Aquí Anita nos iba a pasar una bebida también, aquí ya saben, en la terraza José Antepara, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte, para que se paseen por acá, para Muchas gracias. Tomen estas bebidas deliciosas. Gracias, Anita. Muy rico, y también que ya van a ver lo que nos van a dar de comer, va a estar delicioso igual. Ustedes pueden venir todos los días y se pueden pasar por acá. Síganle en @laterrazauio.oficial en todas sus redes sociales, ya saben, para que pasen un buen momento. Y bueno, ahí voy a etiquetar ahí, @laterrazauio.oficial. Así que ya saben, a todos los que nos estén viendo, digan que vienen por BN Periodismo y ahí para ver qué es lo que pueden ganar y qué ventajas también tienen. Pedro, el tema álgido acá, la Carta de Madrid. Una carta que tiene tu firma, una carta impulsada por Santiago Abascal, una carta impulsada por un partido de, no sé si cómo denominarlo, de extrema derecha, de un partido que abiertamente ha estado en contra de la migración de personas de Marruecos, de personas de África, incluso ha pedido que les regresen a las personas a sus países. ¿Por qué firmaste? ¿Tú tienes el mismo pensamiento? ¿Crees que los migrantes deben salir del Ecuador? ¿Crees que tienes el mismo pensamiento de Santiago Abascal, el mismo pensamiento del partido Vox? No pienso ni parecido a Vox en materia de migración para nada. No comparto muchas de las cosas con ellos. Comparto la lucha, por ejemplo, por la liberación de las peshmergas bajo la influencia del califato. Creo que su lucha por la liberación de esas mujeres que han sido víctimas de un régimen autoritario valía la pena el acercarse. Y la oportunidad de hablar, por ejemplo, con gente que es muy conservadora de algunas cosas, es una oportunidad para poder hablar, por ejemplo, de la libertad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Para mí, formar parte de un foro no es formar parte de un coro, y es la razón por la que suscribí la carta, porque para mí es una oportunidad de plantear debate político sobre posiciones distintas. Y alguien me preguntaba, ¿y entonces te irías a reunir con el Foro de Puebla? Sí, claro, me encantaría estar con el Foro de Puebla y poder hablarles de comercio, de economía, de cómo la riqueza realmente que requiere el Estado se genera desde el sector privado. Para mí la política tiene que transgredir los límites y los políticos tenemos que ser responsables si realmente queremos buscar la cohesión de nuestra gente, en este caso de nuestra nación, a estar expuestos, a estar en foros de nuestras posiciones son distintas de las personas que los promueven. Por eso estoy en el Foro de Madrid. Pero exactamente la Carta de Madrid
más o menos como que busca lo contrario a la cohesión de la gente, ¿no? No, Que si es tú como... te fijas en el texto, más bien el Foro de Madrid, la Carta de Madrid por sí misma, es una carta de lo que habla más bien es de la promoción de libertades, habla del Estado de Derecho, habla de la República y habla de la iberesfera como un concepto económico. ¿Pero impulsada por quién? Hay Impulsada por Vox. 154 organizaciones. Claro, pero ¿por qué se reconoce? A eso voy. O sea, la Carta de Madrid es reconocida por Vox. Digamos, si mañana firma alguna carta el Partido Socialista de acá es distinto, pero... No, yo le invitaría, de hecho, a los partidos que están en la izquierda a suscribir el Carta de Madrid y participar en reuniones del foro. Yo creo que la política en nuestro tiempo tiene que suceder entre posiciones distintas. Mientras nos reunimos entre parecidos para ser indulgentes entre nosotros, es tal cual la autoindulgencia de verte ante el espejo y decir qué lindo que soy. Entonces, eso no es útil para la humanidad, porque te quedas confinado en una cámara de eco, en donde lo que dices suena correcto y te acostumbras a que suene cada vez mejor, pero te pierdes del resto de realidades que suceden alrededor tuyo. Y sobre todo eso de pensar que unas posiciones son las detentadoras de la verdad, nos puede llevar a cristalizar verdades como les pasó a la India, ¿no? Hace 2500 años estos gallos comían carne de vaca, tomaban leche, y tan bien les fue, y tan sanos y tan grandotes eran comiendo carne y tomando leche, que llegaron a pensar que las vacas eran divinas, así que decidieron que las vacas eran deidades. A partir de que decidieron que las vacas eran deidades, respetaron esa regla a rajatabla, y hoy están rodeados de vacas y se mueren del hambre. Entonces, ese tipo de cosas no pueden sucedernos como humanidad, como civilización humana. Creo que el momento en el que vive la humanidad ahora, frente a los riesgos que implica estar en la crisis nuclear más grande que ha enfrentado la humanidad, ahora mientras estamos conversando, está sucediendo, implica la necesidad de que nos salgamos de la caja y empecemos a pensar diferente en cómo podemos dialogar y no en cómo podemos diferenciarnos unos de otros. Nuestro propio país, aquí Quito, si tú vas de norte a sur de la ciudad encuentras movimientos secesionistas de Calderón y Carapungo, movimientos secesionistas de Tababela y Puembo, movimientos secesionistas de San Rafael. Todo el mundo como que quiere dividirse y por ahí hoy día la asamblea empieza a hablar del uso del porte de armas y el día de mañana vamos a tener un poco de gente armada con hambre y disputándose límites territoriales dentro de la misma ciudad. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a pensar que realmente somos distintos, cuando nos damos cuenta de que este es el momento de empezar a trabajar juntos y reconciliarnos. Pero entre los firmantes de esta carta, ¿había gente de izquierda o había gente que piense, digamos, que muy distinto a lo que pensaban los que impulsaron la carta o el foro? Yo pienso que sí. O sea, yo pienso, por ejemplo, yo soy uno de los que piensa diferente. Para muchos dentro del Foro de Madrid, mi firma es una afrenta, es ominosa. ¿Cómo puede ser posible que alguien como este hombre haya firmado si este es un progre, es un liberal y tal, por cual? Para mí esas cosas en la política son las que tenemos que enfrentar, porque el mundo está en otro momento ya. Es un momento en donde el discurso de odio es algo que tenemos que erradicar. Yo soy pacifista, estoy convencido de que si uno no tiene que usar la fuerza, no debe usarla, pero que tiene que comprometerse en el debate continuo para promover ideas que nos hagan darnos cuenta de que como civilización no podemos seguir fracturados. Pero bueno, también son discursos de odio que lo promueven esos partidos. ¿Qué costo político tuvo esa firma? Ya digamos que no sé si te arrepientas de la firma, pero ¿qué costo político tuvo? Porque yo creo que sí hubo un costo político. Yo creo que tuvo un beneficio. Hasta ahora todo lo que hemos concebido, incluso entendiendo los riesgos que implica hacer ciertas cosas, han digámoslo así, bondades hacia el proceso del quinto poder. Tanto el trabajar con el Partido Socialista, el participar en el Foro de Madrid, el hablar dentro de foros feministas o animalistas, o inclusive, imagínate desde mi propia profesión, abogado petrolero, asumir una posición clara y definitiva en contra de la minería en Quito. No es solamente porque eso perturbe a la gente o llame la atención, es porque estamos convencidos de que hay que caminar estos caminos de la política de una manera que puede no ser cómoda, pero alguien tiene que hacerlo. Se termina la campaña presidencial para presidentes, en la que tú quedaste quinto, Lasso gana las elecciones. ¿No recibiste ninguna llamada del presidente diciéndote, Pedro, tengo este cargo, Pedro, quiero que me asesores, Pedro, quiero que vengas al gobierno? No, el gobierno nacional sí nos contactó de algunas maneras, pero nuestro interés, como yo lo dije durante la campaña, no era participar en el gobierno. Nuestro interés es que al gobierno de la República le vaya bien. Y si he recibido consultas directas de parte de Carondelet, las he absuelto de la mejor manera que he podido, sin interés
veo que sí han usado mi consejo en algunas cosas, pocas de las que les ha ido bien, pero en general no hemos tenido relación con un gobierno que le ha fallado al país, un gobierno que no ha cumplido su plan de gobierno, que se ha desvinculado completamente incluso de sus propios orígenes políticos y se ha quedado en la medianía de sobrevivir. Entonces, con el gobierno realmente, más bien ahora siento como la mayoría de ecuatorianos un terrible desencanto de todo lo que el gobierno no hace. Es un gobierno ausente, irresponsable y que en ese ánimo de solo sobrevivir está haciendo las cosas peor que el gobierno anterior. ¿Votaste por Guillermo Lasso? Pedí el voto para él, hijo, imagínate. O sea, pedí el voto para él porque pensé y estaba convencido de que era la opción en virtud del plan que él nos proponía a los ecuatorianos. Plan que en nada absolutamente se ha cumplido. ¿Y debería terminar el mandato o algún proceso de revocatoria tú estarías dispuesto a firmar? Todo en esta vida se termina y sobre todo el poder es algo que definitivamente es más efímero que cualquier otra cosa en la naturaleza humana. Y yo espero que el gobierno no solo sobreviva y pueda trabajar como es debido. Para nosotros la institucionalidad de la República es básica. Firmar o no firmar una revocatoria es un asunto del proceso democrático en el momento en que se dé. Yo creo que el presidente de la República no está haciendo méritos para poder llegar al fin del periodo de gobierno. Yendo ya un poco más acá a la ciudad, con los candidatos, tenemos a Pavel Muñoz, Jorge Yunda, Luz Helena Coloma, Luisa Maldonado, a Inti, al parecer no va a tener posibilidad de concursar. No va el Inti, pues en vez de él están poniéndole a un señor Ponce que creo que ya ha estado en la, o sea, de la más rancia partidocracia, ¿para qué te voy a decir? Solo de pensar, digo, no quiero usar, o sea, a mi mente me cruzan términos que pueden resultar mal como atatay, pero prefiero no decir. Pero atatay dices. Dije. Sí. Sale al aire. Okay. Sale todo, aquí no se borra nada. Pero tenemos estos candidatos, como ya te dije, Luisa Maldonado, Luz Helena Coloma, digamos que fuera Inti, Pavel Muñoz y Jorge Yunda. En el caso de no estar como candidato, ¿por quién votarías? ¿Y por qué? En el caso de no estar como candidato, no hay nulo. No hay opción para no hay nulo, ni blanco, ni abstención. Por Omar Ceballos. ¿Por qué? Porque en la entrevista me dijeron que no había cómo votar nulo. Pero digamos que entre los más opcionados, con respecto a los demás candidatos también, ¿no? Pero, ¿por quién votarías? ¿No te arriesgarías a decir un nombre, decir, bueno, creo que es un buen rival, creo que tiene buenas propuestas? Probablemente por el Inti Gronenberg, pero ya no está, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, no habría otra posibilidad de los que están realmente, porque parece que ya porque no está nomás, dices el nombre. No, en serio, a mí el Inti me cae bien. Incluso en un momento en este proceso, algún rato que le entrevistes, le propuse que sea candidato a prefecto con la alianza, con nosotros. Y lamentablemente Izquierda Democrática se fue en banda. O sea, en la construcción de una alianza nos empezaron a querer poner todos los candidatos a concejales de ellos y obviamente eso era falta de sindéresis y consecuencia con el proceso que impulsábamos. Entonces, por eso no fuimos con ellos. Pero en esa dinámica yo le buscaba a él incluso para que vaya con nosotros. Sabemos que va a ser una campaña reñida. Porque y también las elecciones van a estar bastante complejas, hay algunos perfiles, digamos, que se ponen ahí como los más opcionados. ¿Crees que va a pasar lo mismo que cuando ganó Jorge Yunda, que ganó con el 21%, 22%? Que va a haber, o sea, un candidato con 22% que gane la alcaldía. No, aspiro de hecho a que el resultado electoral tenga números más importantes a favor del ganador. ¿Y tú te perfilas como un ganador con más del 50%? No más del 50, pero digamos que sí aspiro al menos al 55 como para tener 8 concejales de 21, imagínate. El método de Webster te da 8 concejales con el 55% de la votación. Entonces, por lo menos eso. Al menos para meter a los concejales. ¿Dónde crees que está tu voto duro? ¿En qué barrios? ¿En qué sector de Quito? No sé, porque Jorge Yunda, digamos que en el sur se habla mucho de eso. De otros candidatos en el norte, centro norte, ¿dónde está tu voto duro? ¿Dónde te conocen más? Sabes que el tema conmigo es que mi votación mayoritariamente creo que está en el sur, pero la gente no me conoce mucho. Esta tal vez es una de las bondades que podría tener la candidatura de la Alianza UIO. Mientras a algunos de los candidatos conoce el 90 y tanto por ciento de la población, a mí me conoce el 22, 23%. Pero la mayoría de ellos sí votarían por mí. Entonces, mi techo es, digamos así, más flexible hacia arriba, mientras que los otros ya están cristalizando. Y en grupo etario, porque he escuchado a muchos jóvenes
he hablado con algunas personas y les digo, oye, ¿por quién vas a votar? Y me dicen por Pedro Freile. Ay, qué bueno. Pero, ¿por qué crees que estás llegando a los jóvenes? Porque estamos diciendo las cosas sin tapujos, estamos siendo honestos respecto de lo que hay cómo y lo que no hay cómo hacer. Estamos oyendo a la gente. En el proceso del plan que hemos hecho, hemos pasado 8 meses. Lo típico que yo vi en la campaña presidencial era los candidatos repitiendo como monos lo que el asesor político les dice. Nuestra propuesta política es una construcción, a riesgo incluso de fallar y proponerle a la gente las cosas como pensamos que se pueden hacer. A veces son antipáticas, pero hacerlo así. Y creo que eso como que es mejor para la gente ahora que es más informada. Las generaciones jóvenes no comen cuentos. ¿Pero crees que las generaciones jóvenes están más informadas? Más informadas, claro que sí. El volumen de información que tiene la gente más joven es incontestable. Yo le agarro a un PhD de 70 años y es una persona con mucha sabiduría, experiencia de vida, conocimiento específico, pero incluso con tecnología ya pasada de moda. Pero eso es bien, más informado es bien informado. No, más. Por eso hago esa diferencia. Tú puedes tener ese de 70 que puede ser un sabio y uno de 22, 23 años que tiene el doble de información y todavía no está ni en la mitad de la carrera, para decir a alguien, digamos, de personas que tienen una formación en una misma carrera. Pero este más joven, con el volumen enorme de información que tiene, todavía está en búsqueda de un proceso de afianzamiento de lo que quiere hacer. Mucha gente, veo, los que han tenido acceso a más educación, además tienden a tener 2 oficios, 3 oficios, a emprender 20 veces. Tiene una dinámica cultural que el de 70 nunca tuvo, porque a los 24 ya estaba hipotecado y afincado y casado y con guaguas. Claro. Es una generación con un potencial descomunal. Entonces hay muchísimo que aprender. Y más bien, yo creo que nuestra labor ahorita en la política es tratar de empujar a las generaciones jóvenes. No hay que tratar de conducirles, hay que tratar de empujarles. Lo que necesitan es simplemente empuje, porque instinto y conocimiento tienen. Te estás preparando para ser alcalde de Quito y es la ciudad políticamente más fuerte en el Ecuador, donde pasa todo, como pasó en junio del 2022, un paro en octubre del 2019, y tú dijiste en algunas declaraciones que ni los de la Shiris ni los de la Casa de la Cultura saben controlar a la gente. ¿Cómo controlarías un paro nacional? ¿Cómo controlarías también el descontento de la gente en las calles en el caso de que tú seas alcalde? Es que el descontento de la gente no es algo que tenemos que controlar. La protesta social merece espacio y creo que en el tiempo en que vivimos además es un factor determinante de una buena democracia. O sea, la democracia no es solo votar, es también poder protestar. O sea, yo vengo del proceso de protesta social también. O sea, el quinto poder se gestó en la calle, viene de la calle y creo que tal vez sigamos ahí por mucho tiempo más. Lo que siento es que la capital de la República, parte de ser capital es cumplir el papel de procesar el diferendo, las diferencias, la protesta social también, y la ciudad tiene que prepararse para eso. O sea, pongámoslo así, si tú eres un balneario, te preparas para la venida de los turistas, ¿no es cierto? Los puestos se abren, se adornan y reciben a los turistas. No te digo que hagamos del festival de las marchas, no es ese el punto. Pero si sabes que la ciudad de Quito es una ciudad donde suceden protestas, se tiene que preparar para eso. Y lo primero es entender que a Quito no es que vienen los indígenas, Quito es una ciudad indígena. Aquí, aunque haya 45 comunas funcionales, hay 70 y pico de las que se tiene conocimiento histórico y 5 que definen el contenido y básicamente el resultado de la protesta social cuando sucede. Entonces, no es que los indígenas viven en Quito. Eso es una cosa primero que hay que entender. Segundo, si esa es la dinámica social, necesitamos que el proceso de protesta pueda ser consensuado con la organización de la ciudad. El valor del Quito monumental, de Quito colonial, es algo que tenemos que proteger todos. Cada vez que esto queda semidestruido, estamos perdiendo oportunidades no solo para las personas que habitan el centro. Pierde el turismo del país, se pierden ingresos para el Estado por impuestos que no se pagan, por actividades económicas que no se llevan a cabo. Se pierde en el riesgo país que implica que la capital de la República se muestre como insuficiente para procesar la protesta. Entonces yo sí pensaría que algunas de las maneras en las que tenemos que pensar fuera de la caja es entender cómo se recibe la protesta, primero. Segundo, cómo se generan espacios de diálogo en donde las partes en conflicto no se trepen una tarima para decir vamos a armarnos o salir a atacar a la gente, ni los que llegan realmente se conviertan en una amenaza para los vecinos. La ciudad tiene que estar y hacerse presente ahí, casi que te diría así, generar un campo de Marte en donde podamos enfrentarnos, lo que debería ser la asamblea de manera natural y que ocasionalmente en la protesta social tal vez debe procesarse. Yo me acuerdo alrededor de 2015-2016, participé en la asamblea de los pueblos que fue ahí en el Arbolito.
y fue un ejercicio social espectacular. He estado en conferencias, foros de muchos temas en varios países del mundo, pero el mejor que he estado fue esa asamblea de los pueblos, en donde la gente se sentó en mesas alrededor de la comida a procesar temas delicados como la seguridad o la economía de manera seria. No ser solamente pliegos de pedidos ni a decir no. La gente estaba realmente procesando algo útil. Le faltó cabeza al gobierno realmente para... podían haber capitalizado ese proceso social. No hubo quien haga eso, no hubo una ciudad, porque en su momento el municipio tenía miedo, quería estar bien con el gobierno central, qué diablos haya sido, pero no se procesó la capitalidad. Para mí ese es el momento en donde la capital se muestra como capital. Y sin hablar de dirigentes indígenas o dirigentes de las marchas o de la protesta social, ¿cómo tú le dices a una persona que no tiene que comer, a una persona que no tiene cómo movilizarse, y le comienzas a hablar de Producto Interno Bruto, le comienzas a hablar de macroeconomía? Quizá esas cosas a ellos no les interesen. No digo que no. Yo digo que no lo entiendan, porque no son tontos, pero no les interesa. No les interesa. Entonces, ¿qué solución darle a esa persona de la calle, esa persona que realmente no tiene nada que perder si viene un policía y le dispara y le mata? ¿Cuáles son las soluciones para esas personas? Porque más o menos los dirigentes indígenas, el gobierno nacional, los dirigentes sociales, bueno, se van a sentar y van a hablar y van a ver más o menos el macro de todo lo que sucede. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente de la calle? El momento de la conflagración es en donde se genera anomia social. Cuando la gente está ya el rato en que agarraste las piedras, los palos, te pegas con los caballos, estás en ese instante en la refriega, eres un número más. Podría ser una casualidad, podrías morir o no, o ser un preso. Se genera anomia y la policía es una masa en donde incluso los instintos bajos pueden sobreponerse al entrenamiento que tiene la fuerza pública y ya nada tiene sentido. Cuando llegamos a ese punto es porque los intereses políticos más bajos son los que nos están enfrentando. Lo que no debemos permitir es que lleguemos a esos puntos. Ese es el tema. La mejor manera de combatir la protesta social, la violencia doméstica y por lo tanto el crimen también, tienen un solo factor denominador en común y se llama buena economía. Solamente la buena economía evita todos estos fenómenos en negativo. Cuando el amor sale, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y si pasa en la casa, en una familia, pasa en toda la sociedad. Cuando llegamos al momento de la protesta es porque el gobierno ya no hizo nada. Es porque los partidos políticos no hicieron nada. Es porque la academia tal vez se quedó analizando lo que pasó en el último paro y no logró posicionar ideas válidas para evitar que suceda el siguiente a nivel económico. Entonces, el tema no es solo cómo procesas lo logístico en el momento de la conflagración, porque ese es el momento de pacificar. Así de simple, hay que lograr la pacificación en instancias, hay que evitar llegar a eso. Cuando tienes una ciudad como Quito, en donde las cifras de personas en condición de calle ya no son mensurables, ya no tienes unas cifras en las que puedas confiar en lo que te dice el patronato, o lo que te dice el MIES, o lo que te dice la Presidencia de la República respecto de cuánta gente está en condición de calle. Entonces la ciudad tiene que reaccionar y darle oportunidad a las personas que están en condición de calle de integrarse de alguna manera. Para nosotros por eso el concepto básico de la administración es la salud social, en donde la inclusión y el medio ambiente no van sueltos. A la gente en condición de calle hay que darle un chance de formarse. Tenemos miles de hectáreas alrededor del distrito metropolitano bajo jurisdicción del municipio que necesitan reforestación, suelos que necesitan recuperarse para la agricultura. Necesitamos darle la oportunidad a la gente de no estar en condición de calle, sino de rehacer por la razón que hayan caído en esa condición, sea la migración por necesidad económica, sea la violencia doméstica, por lo que fuera. La oportunidad de volver a integrarse, y para eso la ciudad tiene que generar lo que nosotros llamamos las granjas de cohesión social, donde a la gente le das oficio, le das trabajo, le das una oportunidad de empezar a reconstruirse productivamente. La gente no está en condición de calle porque es una opción de vida vivir mal. Nadie escoge estar mal. Ya que entramos de este tema, me gustaría hablar un poco de la policía, casos de narcotráfico, casos de lo de la penitenciaría, lo de la Tacunga, se han encontrado municiones, violencia intrafamiliar, feminicidios. ¿Qué opinas de la Policía Nacional? Hace unos 15 días, si no me acuerdo mal, está en mi Facebook, estábamos haciendo un recorrido en el sur y la típica, te llevan, conoces con gente y demás, y creo que estábamos cerca del Beaterio, hay una UPC que está ahí hecho pedazos. Es vergonzoso cuando te dicen que ese edificio derruido como está es una UPC. Decidí hacer un Facebook Live ese rato, meterme a ver suerte o muerte lo que había ahí. Estaba una oficial, una teniente con su perrito, tenía un foco y su teléfono celular.
creo que no había ni luz en la UPC. Fíjate tú lo que acaba de pasar en Guayaquil hace, ¿cuánto? 3, 4 días también. En las mismas condiciones en las que yo vi a esa mujer, otra mujer fue víctima de un ataque que le tiene ahorita al filo de la muerte. El presidente creo que hasta ya le dio por muerta a la policía en Guayaquil. Entonces, yo no puedo pensar mal, a pesar de las circunstancias que nos indican que hay una desinstitucionalización dentro de la política, que efectivamente hay corrupción dentro de la institución. El tema de la abogada Bernal, que acaba de pasar hace pocos días en la escuela de formación de la policía, nos dice que tenemos que rescatar esa institución. Mucha gente, yo sé que en este momento lo que siente es como un hastío y tiene una pésima imagen de la policía. Pero aquí, perdón que te interrumpa, pero rescatar realmente, porque mucho se habla de la crisis de institucionalidad, que la policía ha perdido credibilidad, pero no es reciente. O sea, tenemos casos de desapariciones en los 80s, tenemos casos, el otro día hablábamos en el noticiero, ya son 100 años de la matanza de las cruces sobre el agua. Entonces, ¿qué pasa? No solamente con la policía, sino también con los militares. Más o menos los militares no se sabe en muchos casos porque están lejos, ¿no? Pero la policía está aquí en la ciudad. ¿Qué se debe hacer realmente? ¿Es una purga dentro de la policía? Yo prefiero hablar de rescate porque la policía también está hecha de personas. O sea, más allá de que los efectos sobre la sociedad puedan haber sido de abuso en muchos casos, de excesos en muchos otros, la policía está conformada por ciudadanos iguales que tú y yo también. Que la mayoría de ellos entraron al servicio porque tenían vocación para servir y proteger, y que tal vez el prospecto que les daba la carrera dentro de la policía resultó distinto de lo que la institucionalidad les ha logrado ofrecer. Necesitamos policía. La policía es un instrumento dentro de las limitaciones, o digamos el estado del arte de la tecnología social, en la que el Estado necesita interactuar con la sociedad, porque necesitamos a alguien que pueda ayudar en la prevención y pueda ayudar en la contención del crimen cuando sucede. Necesitamos policía, que necesitamos una policía en la que podamos confiar, necesitamos. Es un concepto esencial, como necesitamos de jueces para que administren justicia. Yo todavía concibo el Estado con ciertos elementos que deben funcionar. Me explico. Porque haya jueces corruptos no quiere decir que podamos dejar de tener jueces. Yo tengo una parte medio anárquica también dentro de mi estructura mental, pero me doy cuenta de que son cosas mínimas que necesitamos para no matarnos entre nosotros. Lo que necesitamos es que esos funcionarios que cumplen ese rol dentro de la sociedad puedan hacerlo de una manera en donde dignificar la posición y hacerlo bien sea una cuestión de decisión ética porque les llena, porque realmente les permite como seres humanos realizarse siendo buenos policías o buenos jueces o buenos fiscales, como se realiza un buen pintor, un buen médico, un buen psicólogo. Pero ¿cómo hacer eso si muchas personas ven también entrar a la policía como una oportunidad de tener un buen sueldo, de jubilarse jóvenes entre comillas, y de tener la vida arreglada? ¿Cómo lograr eso, darles un buen pago y que al mismo tiempo haya vocación de servicio, pero una real vocación de servicio? Necesitas institucionalidad, esa es la respuesta. O sea, es algo que no se construye de un día al otro, es algo que se construye con ejemplo, es algo que quienes están al frente del mando político civil tienen que construir para que pueda perdurar en el tiempo. La policía de todos los países del mundo siempre tiene peros. Siempre, no hay si tú sigues las ciudades que tienen las policías más antiguas o digamos mejor consideradas, siempre tienen reparos, y no es que esté justificando el mal procedimiento de la nuestra, pero creo que como sociedad tenemos que trabajar para que entre los médicos no haya mala práctica médica, entre los abogados no haya corrupción, entre los jueces exista la vocación de servicio que implica administrar justicia, y entre la policía exista el servir y proteger a la sociedad, aunque suene utópico, a partir de que los políticos podamos dar un buen ejemplo de nuestra propia labor. A veces suena idílico ese tema, pero hay que comprometerse en eso, porque es la única manera. De un día para el otro no vamos a amanecer mañana con unos policías que ya están, por ejemplo, dentro de organizaciones criminales como el narcotráfico, la trata de personas o la minería ilegal, que mañana amanezcan con un golpe de conciencia y transformados. No va a pasar así. Vamos a tener que enfrentar el crimen organizado dentro de las instituciones. Yo te escucho hablar, veo tus entrevistas y también veo que como que parece que te llevas bien con todos, que te llevas bien con Andrés Páez, que te llevas bien con Inti, no sé con quiénes más, pero ¿cuáles son tus líneas rojas? Pedro Freile debe tener líneas rojas donde decir, bueno, esto yo no paso, yo no me podría relacionar con tal o cual político, yo no podría estar con tal o cual partido. Verás, yo creo que en política hay que hablar con todos, pero yo creo que no puedo relacionarme con los autoritarios, con los que promueven discursos de odio, con esos no. Y aunque he conocido a algunos en otro tiempo,
hoy y en adelante no puedo relacionarme con los que nos dividen. ¿Nos puedes dar un ejemplo de aquí en Ecuador, de alguna persona? Yo creo, verás, a mí mi abuelita siempre me decía que cuando uno no tiene algo bueno que decir sobre alguien, es mejor no decirlo. Y en ese sentido prefiero no hablar mal de gente que de hecho no merece el gasto de saliva. Ni una pista, nada. Nada. La alcaldía de Jorge Yunda está manchada por supuestos casos de corrupción. ¿Qué opinión te merece el Oromer? Yo creo que como persona es un alcalde que escogió mal sus colaboradores, se dejó traicionar, hizo una mala gestión. Y eso. Nada más. ¿No crees que haya sido corrupto? Yo creo que la justicia tiene que lidiar con todos los casos de corrupción evidentes dentro de la administración del municipio, pero no solamente de un eventual alcalde, sino de los concejales. De los concejales en funciones, de quienes han estado 15 años ahí melando del municipio y que de una u otra manera tampoco nos han propuesto nada distinto, que se han hecho de ojos y de oídos cerrados para dejar que la corrupción pase delante de ellos, que todavía estando ahora de candidatos se dejan poner el sello de concejal aunque ya están en licencia para entregar obras en Quito. Ese tipo de corruptelas para mí son infranqueables, pero como te digo, el solo mencionarles es darles luz y no vale la pena. ¿Y la alcaldía de Guarderas qué opinión te merece? Bajo la misma premisa de lo que decía mi abuela, te voy a comentar sobre el alcalde Pikachu lo siguiente. Perfecto. Yunda está delante de las encuestas hasta hoy. No se sabe qué va a pasar, no se sabe si le van a quitar los derechos políticos. ¿Es un problema para ti? A mí me dicen que después de la entrevista con BN eso va a cambiar. Que van a ver, dice. Y también sí quiero, ya entrando a temas ya muy puntuales de las necesidades de Quito. ¿Cómo viste el manejo de algunas crisis, ¿no? En esta alcaldía, en la anterior, el de los trabajadores autónomos, que yo siempre les hago la pregunta a todos los candidatos, les digo que bueno, Quito tiene el índice de desempleo más alto a nivel nacional, que también pasó con lo del aluvión. ¿Cómo viste también ese manejo de la crisis, el manejo del tráfico y un montón de cosas más? ¿Cómo ves que se está manejando eso? Verás, te voy a contestar todas, pero para hacer un resumen. Si fuera examen de opción múltiple a todas las anteriores, mal. Así de simple, mal. El tema de las quebradas, porque lo que pasó en La Gasca, acuérdate tú que no es la única quebrada en la que hemos tenido este tipo de episodios. La Osorio y la... ¿Cómo se llama la otra? El Tejado. El Tejado, y hay otras más, son 3 o 4, y tienes algunas como Caupicho que están en ciernes ahorita de tener problemas, y a la entrada de San Antonio una que parece una quebrada seca, que yo anticipo antes de la siguiente lluvia grande va a traerle problemas de seguro a al menos 3 barrios. Recién en Guápulo también hubo ahí un deslizamiento de tierra. Y verás, te digo una cosa, ahí sí no es por no defiendo a la administración nadie, pero lo que pasa es que nuestros planes de manejo de quebradas, que en su tiempo fueron tecnología muy buena, son como esos teléfonos celulares que parecen ladrillos. En su época una maravilla, pero si ahora quieres usar eso ya seguramente no te sirve ni para marcar el teléfono. En realidad está todo desactualizado y las obras de captación en las partes altas, en las cumbres, ya están colapsadas, pues ya han atendido los servicios que tenían que atender, ya les ha llovido suficiente, ya han sido reparadas varias veces, está agotada la infraestructura, entonces necesita un nuevo plan de manejo de quebradas e infraestructura nueva. Además de que es indispensable, regularizados o no, encontrar las personas, que de hecho hay cientos de ellas, que están asentadas en las cuencas de las quebradas a las que les han regulado, les han dado título inclusive, pero que están en zonas en donde no importa lo que hagas, están viviendo en un riesgo de muerte todos los días. Y a esas personas hay que relocalizarles en sitios seguros, hay que darles casa en un sitio en donde... Yo no quiero que se me muera nadie en una quebrada por falta de gestión, o sea, eso siempre sería terrible. ¿Y qué hacer con esos lugares que sí les relocalizas? Tienes que demoler las casas y tienes que limpiar las quebradas en las partes altas tienes que convertirles en bosques controlados en donde puedes manejar lo que se deslice en la parte alta para que abajo no haya accidentes y que cuando sucedan, porque siempre puede haber algo que esté por encima de la norma técnica, no sea algo que cause daños mortales sobre todo. Y digamos que más o menos cómo se hablaría o cuál sería... No sé cómo decirlo, pero cómo convencer a la gente de que salga de sus barrios, porque son sus barrios, es donde vive su familia. Primero, no necesitas mover a todo el barrio. Segundo, son decisiones de vida o muerte. Si tú el día de mañana le ves aquí a quien quiera de los que estamos aquí presentes en una condición de muerte, pero que te dice de aquí no me muevo porque aquí está mi abuelita, pero tú sabes que si no le mueves va a morir, ¿qué harías? Tienes que moverle.
Más o menos lo que pasaba cuando erupcionaba el Tungurahua. Claro, o sea, no sé si el caso exacto al que tú te refieres, pero yo sí creo que la autoridad La gente se quedaba ahí. tiene que ejercer la autoridad porque la gente no puede decidir el suicidio. O sea, si por cuestiones de salud mental nosotros nos hacemos los dotos, también decimos, es que estaba ahí deprimido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sí le dije que no se deprima, pero ya se mató. No podemos ser indolentes. Ajá. Sobre todo con un tema como esto, que son riesgos que ya son ahora calculables. Pues, o sea, la geología ha evolucionado al punto en donde sí podemos anticipar estas cosas y hay que no evitar, o sea, ser reactivos como ha sido siempre el municipio, eso ya no hay cómo hacer. Eso es irresponsable, en nuestra administración no puede pasar. Y además, son oportunidades para la gente para estar mejor. Si a ti te van a mover, claro, a un cuarto de fósforos de 20 metros cuadrados, en el rabo del mapa, en donde no tienes ni bus para llegar, no estás dándole mejores condiciones de vida. Necesitas aprovechar para mejorar estas condiciones. Eso en el eje preventivo, pero ya pasó lo del aluvión, como una higasca, muchas casas destruidas, mucha gente muerta. Ya se está reconstruyendo la cancha de vóley por las mismas personas que... En el mismo sitio. En el mismo sitio se habló de un camposanto de ahí, de un lugar supuestamente para honrar la vida de las personas que lamentablemente murieron. ¿Qué debía hacer el municipio luego de eso? Porque de buenas fuentes no les dieron ni el material a las personas de la Núñez de Bonilla, ni el material para los cerramientos. Les dieron un material para que ellos revendan y puedan tener algo de dinero para armar sus herramientas. ¿Qué debía hacer el municipio? El municipio debía hacer lo que, bueno, de hecho, esto que acabas de preguntar me lleva a contarte una parte chiquita de nuestro plan que se llama intervención integral. La intervención integral implica que el municipio, en lugar de mandar a las empresas por separado a hacer cosas por separado en la obra pública, uno que te pone un poste, otro que te arregla un jardín, otro que te arregla la vereda, otro que te pone la alcantariza, todo por separado, intervienes en un cuadrante, en un mapa que haces y haces todo lo necesario en el cuadrante. De tal manera que cuando sale el municipio todo queda como debe estar. Eso implica en sitios como este, con negociación o con regulación y si es necesario aplicación de la ley, con todo el peso de la ley, quitar ese tipo de facilidades que están generando riesgos adicionales para la gente. Si sabes que la gente quiere, pon la cancha en otro lado. Espacio hay. Lo que no puedes es volver a poner sobre el cauce de un fenómeno natural la misma cancha, pues eso es suicidio. Está igualita. Eso es suicidio. Bueno, estar sin cubierta, supongo. Sí, ahorita está. Ahí porque están por poniendo, pasó la última claro. vez, todavía está sin cubierta, por lo menos, pero es una irresponsabilidad permitir que se repita lo mismo. O sea, ¿Y es culpa también de la gente del barrio o no es culpa de la gente del barrio si rearma también la cancha, si no se quita de ahí? Porque he visto muchas personas que no, que necios, mira, se les murieron los familiares y vuelven a hacer ahí la cancha. Probablemente es culpa de quienes lo están haciendo, pero no deja de ser responsabilidad del municipio. O sea, la ciudad no puede desentenderse de las cosas porque es la responsable del uso del espacio público, de la generación de estos espacios de cohesión social también. Entonces, si hay que socializar, si hay que hacer lo que sea necesario, incluyendo ir a pararse ahí el alcalde a entender que eso no funciona, retirar esa cancha y poner otro lado, hay que hacerlo. Lo que no puedes es confundir el derecho de participación colectiva con el hacer lo que me da la gana porque ya dije. Eso solo nos lleva al desorden y probablemente a los riesgos asociados a este mal manejo, por ejemplo, de las quebradas. En temas de movilidad, una de las cosas que más le preocupan a la gente acá en Quito es el transporte público. Y te voy a poner un ejemplo. La anterior semana se chocaron en la Versalles y Colón 2 buses. Uno de estos buses, la última vez que había pasado la revisión vehicular fue en el 2017 y a las autoridades municipales se les pasó y se les ha pasado. Y le subieron a 35 centavos, le permitieron subir a 35 centavos el pasaje de ese bus. ¿Cómo controlar este tipo de cosas en la capital? Porque al parecer el transporte público y las cooperativas se manejan a veces como una mafia, ¿no? Hay excepciones, naturalmente. Verás, para nosotros la movilidad es una de las cosas principales desde el punto de vista no solo de la economía, sino de la moral de la ciudad. Nosotros hablamos de que Quito tiene que ponerse en movimiento. La ciudad está congelada, está pasmada, tiene miedo de reclamar, tiene miedo de salir a hacer negocios, tiene miedo de subirse al bus, tiene miedo de bajarse en la parada, tiene miedo de todo la ciudad. Todo el mundo tiene su miedo alrededor de salir y estar en la ciudad. Y la manera de romper ese miedo es al mismo tiempo cumplir un propósito ambiental que es descarbonizar el aire de la ciudad y descarbonizar la administración pública de la ciudad. La descarbonización de la ciudad en realidad es la base de la descarbonización
y pasa por entender que todos los ciudadanos que tienen que lidiar con el municipio hoy son víctimas de extorsión de una determinada manera. No es que solamente a la señora que tiene el balde de flores o la canasta y está tratando de llevar algo a la casa endeudada con el chulco vendiendo algo en la esquina de donde sea. Está expuesta a que un agente de control venga y le pida coimas para no botarle de ese espacio en donde está haciendo el comercio, probablemente de manera legal, sino simplemente a título de no irsele cargando las cosas, tal cual la mafia, sino que al bucero que tiene que ir a sacar el permiso le pasa lo mismo. Y al taxista que tiene que ir a renovar también le pasa lo mismo. Y al que está de informal también le pasa. A todos nos pasa esto. Por eso la descabronización es central. Es a cortarle las alas a los abusivos dentro del sistema. Y esto se hace reconfigurando el sistema para que lo principal no sea el bus, el taxi o el auto, sino el ciudadano. Una ciudad que aspira a funcionar, que aspira a vender turismo como aspiramos nosotros, tiene que ser fácil, segura y puntual. Y así estas tres características principales, de hecho, que tienen que estar en todas las actividades humanas, comenzaron como concepto en cómo visualizamos la movilidad, fácil, segura y puntual. Para hacer eso, necesitamos que se integre todo el sistema de movilidad de Quito. Para que la gente se pueda mover más rápido, ese es el concepto primero, tiene que ser fácil. No tiene que existir la posibilidad de que hoy por hoy no sepamos cuánto recauda realmente un bus, porque todo lo que se maneja en efectivo es un acto de fe que te declaren lo que es o no. Y no es lo mismo la situación del señor bucero que tiene su primer bus y está endeudado con el del aceite, el de las llantas y el mecánico y el segundo hogar que está tratando de ponerse en la mitad de este intento, que el que tiene 150 buses. Porque tiene esas dos diferencias. El proceso de integración para nosotros construye primero en un proceso de transición la integración de todas las empresas municipales que hoy hacen mal y por separado una cosa que es un servicio único, que es la movilidad. Y una vez que está instaurado, en conjunto con todos los transportistas, porque ya hemos hablado con los buceros de esto, les convertimos a ellos no solamente de transportadores eléctricos, es decir, de hoy buceros de combustión interna a buses eléctricos, sino que les integramos en el sistema y les convertimos en proveedores y propietarios de un sistema en común. Este es un proceso grande, es un proceso enorme, tal vez el proceso de inversión más grande que haya planteado a nivel de descarbonización un país en Latinoamérica. Estamos trabajando con bancas de inversión y con multilaterales sobre cómo funciona. Y con los buceros, que claro, la primera vez que hablé de descarbonización me llamaron a preguntar, ¿y a quién va a descarbonizar? Pues, o sea, ¿cómo es esa cosa? Y lo que hemos planteado nosotros, y lo hacemos en todos los modelos económicos que estamos trabajando, es que haya negocio, valor agregado para quien está interviniendo en estas propuestas que estamos haciendo. Entonces, la integración de la movilidad en un sistema único integrado de movilidad de Quito, que es la propuesta, está centrado en la gente, en darle incentivo a las personas que hoy luchan por tener un auto, en tener la confianza de que hay un transporte público puntual y seguro que está al acceso de donde viven, donde trabajan y que les ayuda a llevar a cabo su vida. Para eso necesita que el metro se acabe de construir hasta la Ofelia. El metro va a constituir parte del mismo esquema que se construya en tres superficie en el sur de Quito. Y allá no es solo una línea hacia el sur que va por encima de la Turubamba al lado del Beaterio, sino que necesita ejes transversales. Y que no vaya solo norte a sur. No, pues tienen que ser transversales. Si todo es solamente un chorizo, es inútil, pues. El metro que tenemos ahorita está diseñado para 400,000 pasajeros, va a recibir 120,000 con suerte, y esos 120,000 la mayoría va a ser como que quien se va de paseo al Quincha. O sea, ¿qué va a hacer el fin de semana? Vamos a treparnos al metro. Porque no está concebido para estar integrado. Ese cambio trascendental tal vez es una de las cosas más importantes que proponemos hacer con la ciudad. Eso y el carbono cero para taxis, que implica que los taxis también se vuelvan eléctricos. Es un modo organizado, además de mejorar el negocio y de facilitarle al taxismo convertirse en un gestor de seguridad y de hospitalidad para el turismo. Pero claro, para que eso pase, porque si las plataformas digitales, lo que vamos a hacer es apostarle a lo formal. No es que, sí, están las plataformas, pero lo formal, lo que vamos a apoyar nosotros es el taxismo. Entonces, el taxi carbono cero va a poder parquear en donde no parquean las plataformas, va a poder entrar a sitios donde no entran las plataformas, va a poder tener horas de parqueo gratis si es que es vehículo eléctrico, va a tener fomento para poder ser. La licencia va a ser individual para el titular de leasing de ese carbono cero. Y como es en leasing, no en propiedad del vehículo, cada 3 años la ciudad va siempre a tener la pinta de vehículos nuevos, seguros
y de taxistas entrenados. Entonces, el cambio en movilidad para nosotros es un cambio descomunal. Necesitamos habilitar rutas para bicicletas sobre los ejes principales de la ciudad. Las bicis no es que pueden ser algo accidental, tienen que ser algo usual, tiene que ser algo común. Si queremos descarbonizar la ciudad, nuestra meta es de hecho bajar de 3 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año que produce la movilidad masiva en Quito a 300.000 en un periodo de 6 años. Es la meta a la que apuntamos haciendo solamente buses y taxis, sin considerar el incremento de rutas para bicis y el fomento adicional que tenemos que facilitar para que los usuarios de vehículos dejen de usarlos o al menos decidan cambiarse a vehículos eléctricos. Antes de seguir con las últimas preguntas, Pedro, en este momento nos van a pasar un plato aquí riquísimo para que te pueda servir también ya al final de la entrevista. Ya mismo acabamos. Aquí ya saben, en la terraza, en la José de Antepara, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte, pueden venir a disfrutar de estos platos deliciosos. Aquí nos pasan un locro con aguacate, queso, está riquísimo. Ya saben, nosotros hemos comido un montón de veces locro acá y Dome adora el locro aquí en la terraza. Así que, bueno. Oye, sí sabes quién era José de Antepara, ¿no? No lo ubico, disculparán la ignorancia. José de Antepara es uno de los primeros emancipadores de esclavos de Latinoamérica. Él fue además el creador de la Fragua de Vulcano, que fue la sociedad secreta que organizó la justa del 9 de octubre en Guayaquil. Uh-huh. Es uno como que de los precursores de la independencia. Ah, ya, sí que. O sea, a mí siempre me ha causado curiosidad esta calle, por eso siempre que vengo, porque es un personaje que a mí me ha llamado siempre la atención. Fue un tipo que escribió sobre emancipación cuando era proscrito, o sea, todo en oscuro, y organizó la sociedad esta secreta que, o sea, me parece novelesco totalmente, pues, o sea, realmente ellos fueron una sociedad secreta completamente hasta que el 9 de octubre ya se hizo visible y ahí todo el mundo supo que existía la Fragua de Vulcano. Y explotó ahí, ya saben, ese detallazo también que nos cuenta en este momento Pedro. Luchar con la burbuja inmobiliaria. Yo siempre pregunto esto porque es algo que yo veo aquí en Quito y me desespera realmente. Veo que hay edificios vacíos, veo que hay un montón de lugares, también hay edificios nuevos vacíos y hay edificios antiguos también vacíos. ¿Qué hacer con esto? Verás, con los vacíos hay que ocupar el espacio. O sea, las ciudades que no ocupan los espacios vacíos están condenadas a morir, se necrosan, se pudren. Y eso es lo que le pasa a muchos edificios en Quito, que no pasa en sitios como este si tienes, por ejemplo, esta terraza tan cerca del centro y ocupada con un sitio donde tienes además un locro tan rico. Sí, y para que puedas degustar el locro, justo a lo que iba específicamente es a toda esta como hegemonía que al parecer existe de algunas constructoras, ¿no? Que hacen edificios enormes, no se sabe si van a ser utilizados o no, pero cada año hacen como 10 edificios. ¿Y cómo controlar esto? ¿Se puede controlar? ¿Está bien para Quito? Yo creo que hay varias cosas que tienen que confluir. O sea, la una es el manejo de activos especulativos, para que la gente entienda. Cuando algo es notablemente costoso y no tiene uso, hay que sospechar, y para eso hay autoridades que tienen que ver más bien con el manejo financiero del lavado de activos, por ejemplo. Yo veo cuando hay edificios nuevos, vacíos, hay que estudiar por qué. Porque somos un país que está expuesto al fenómeno del narcotráfico a escala gigantesca, estamos en el top 2 ya, creo, de productores ahora, inclusive, si no es de comercialización, en el top 1 probablemente. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso porque es un problema de seguridad pública. La otra es que la ciudad tiene que modernizarse, crece para arriba y se desparrama para los costados. Quito probablemente, como pocas ciudades del mundo en su época, cuando empezó a aparecer hace 2500 años, no tuvo muros. Cuando se hizo la Fundación Española tampoco tuvo muros. Entonces yo creo que por no haber tenido muros como tenían otras ciudades de su época, se desparramó como le conocemos hoy día. Y va a seguir creciendo. El tema es cómo hacemos dentro de los bordes en donde estamos creciendo desordenadamente, procuramos algo de sanidad mental, paisajística y operativa para la ciudad. Los permisos de construcción yo creo que han sido feudo de las personas más corruptas dentro del municipio. Algunos de ellos incluso están postulándose nuevamente para concejales y ponen el título de concejal adelante de la mesa mientras están de licencia para entregar obras. Es una vergüenza para la ciudad. Y yo creo que el tema es cómo se les detiene, haciéndole a la gente participar desde los barrios. Por ejemplo, nosotros en nuestra junta parroquial para Comayá esencialmente son el movimiento que ha estado concentrado en lograr el respeto de los valores del valle. Son gente que ha estado dando la lucha todo el tiempo y creemos que parte de la fórmula para lograr algo que sea consciente socialmente es involucrar a la gente que tiene esas causas también, sin perder de vista lo que técnicamente es viable
y lo que es económicamente interesante para la ciudad. Yo creo que si alguien hace un edificio, tiene que darle, digamos así, a la ciudad obra en compensación. Hoy, y nadie habla de esto en la ciudad, ¿cuánto en manejo de aguas se le pide a los constructores que implementen en compensación de lo que ellos generan cuando construyen para su propio beneficio? ¿Sabes cuánto? 0. Absolutamente nada. Cuando tú construyes un edificio, la ciudad no te pide nada. Cuando tú construyes en Nueva York un edificio de 20 pisos, tienes que darle 20 pisos de área de parques a la ciudad. Es casi un 1 a 1 ambiental, ¿me entiendes? Y tiene que estar dentro de una coherencia de cuál es la perspectiva con la cual la ciudad va a crecer. Es decir, no puedes construir solo cosas caras si sabes que la media de la población proyectada para los siguientes 5 años no va a poder endeudarse en eso. Porque si lo haces de manera irresponsable, favoreces finalmente el lavado de activos. Y una burbuja que en algún momento... Y entonces eso se revienta en algún momento y terminamos sin saber por qué hay inflación. ¿Por qué nos estamos consumiendo en un fenómeno económico? No entendemos por qué. Ni creo que los ministros de finanzas después se hacen los dotos de que no entienden por qué. Estas cosas sí tienen responsabilidad de la ciudad en cómo se hacen. Y ahorita que te topé con los edificios, lo de qué dan a cambio, el tema de aguas es uno de los temas más graves, verás. La mayoría de concejales de Quito y la mayoría de candidatos a la alcaldía ahora repiten como burros. Los burros no repiten, pero digamos así como periquitos, que hay que concesionar el proyecto Vindobona. Les vas a oír a todos decir, sí, ya hay que concesionar el proyecto Vindobona. Es un proyecto que vale $1.500 millones, que al ser concesión solo pagamos los quiteños. Yo te digo, como quiteño no estoy dispuesto a pagar un centavo por ese proyecto. Es un proyecto que limpia las aguas de desecho de Quito a las afueras de Quito para llevar agua limpia a Esmeraldas. Bien por Esmeraldas, pero ¿por qué tenemos que pagar solo a los quiteños? Cuando tenemos aquí, solo en Quitumbe, una planta de tratamiento que después va de nuevo a ríos y quebradas y se vuelve a contaminar aguas abajo y no nos beneficiamos tampoco de ese tratamiento. Aquí lo que necesitamos es muchas plantas de tratamiento pequeñas que le den más trabajo a más constructores. Claro, no hay las coimas grandes que pretenden tener con el proyecto Vindobona, pero que den más trabajo a constructores y nos permitan recuperar nuestras quebradas como parques, como escenarios del deporte, del arte, de la cultura y del bienestar de la gente. Porque una quebrada embaulada, ponte en Caupicho, todo el mundo sueña con que le tapen a la quebrada con cemento y le hagan avenida. Y eso es hasta peligroso. En Quitume creo que ya hicieron algo así con la quebrada, recuperaron. Ya hay algunas así. Bueno, la quebrada Ortega frente a la estación de Quitumbe, esa está recuperada. Eso, y fue recuperada por la gente, eso no es del municipio, verás. Eso es la gente de ahí que ha hecho. Claro, no, conozco a la gente que hizo eso y es totalmente iniciativa ciudadana. Esa iniciativa ciudadana con el motor económico del municipio puede hacerse igual y mejor. Claro que el involucrar a la comunidad le da un valor agregado porque la gente cuida lo que construye. Entonces puede ser más duradero si lo hacemos en conjunto el municipio con la gente de Quito. Y ya para dejarte que te sirvas de locro, Pedro, solamente una razón por la que deberían votar por ti para que seas alcalde de Quito. La razón principal que tú creas. Porque puedo, porque estoy preparado, porque soy parte de un equipo que está listo para hacer esto bien hecho, a costa de todo, y construir a partir de esto un peldaño más en nuestro propio proceso político. Para nosotros fallar no es una opción. Necesitamos hacerlo bien, con el apoyo de la gente, lograr tal vez un segundo periodo dentro del mismo proyecto y después llevar el modelo que queremos construir al resto del país. Gracias a Pedro, gracias a la terraza que nos brinda estas delicias. Ya pueden ver el locro, como les dije, este jugo también. Es que pueden venir a la José de Antepara y pedirse todas estas cosas. Gracias a Pedro, gracias a todas las personas. ¿Algo más que decir? Está delicioso el locro, gracias a la terraza. Vos hablas mucho, no me dejas comer. Sí, es verdad. Sí. Ya nos vemos en una próxima entrevista. Chau.